Buenos días a todos. Bueno, continuamos la ruta. Madrugamos un poquito hoy para ir a conocer pues el volcán Cayambe. No creo que vaya a poder llegar hasta el refugio porque me dijeron que estaba un poquito complicada la ruta, pero vamos a ver si alcanzamos a ver el volcán al menos para hacerle unas tomas. Y después de ahí vamos a estar llegando al volcán Pululagua, en el cual vamos a acampar el día de hoy. Así que vamos a ver cómo nos va. Acompáñenme. La idea inicial que tenía era acercarme lo más que pudiese al volcán y luego regresarme para acampar en el volcán Pululagua, pero el destino tendría otros planes. Según mis investigaciones, la única forma de llegar hasta el refugio era en carros 4x4, teoría que confirmaría al llegar al puesto de control en el que no me dejarían pasar puesto que solo se le permitía el paso a vehículos de doble tracción. Buenos días. Disculpa, la vía está muy fea para ir con el carro, ¿cierto que Para sí? arriba de aquí no, solo 4x4. Y justo en el momento que pensaba dar la vuelta, se me acerca alguien para contarme que habían carros que prestaban el servicio y cobraban una tarifa por todo el grupo. Señor, usted va a subir para arriba. Pues nada más quería ver hasta dónde llegaba. Pero dice que hay unas camionetas que hagamos un grupito y subamos, que nos cobran $40. Pero haciendo un grupo ya pagaríamos menos. Entre varios, pues. Ajá. ¿Y eso es para ir y volver o No, qué? claro, nos llevan y nos traen. ¿Y aquí parqueo? Claro, sí, pero por aquí se puede parquear. Después de decidirme subir, comprobaría lo que me habían dicho en la estación de abajo. El camino se encontraba en muy malas condiciones y las únicas opciones para subir eran ir caminando o subir en un 4x4. Uf, madre, está pero re malo. Yo sí creo. ¿Cómo estarán estudiando sus clases? Bien. Claro. Para eso son buenos estos carros, ¿no? Claro. Logramos subir al comienzo ya de lo que es el volcán Cayambe. El día de hoy no es un muy buen día para venir a conocerlo. La verdad es que los paisajes son magníficos. La recomendación es venir abrigados porque a pesar de que hoy sí hace un buen día, sí hace bastante frío y mucho viento, así que lo mejor es que si van a venir se vengan bien abrigados para el frío. Y aquí se empieza a sentir ya la falta de oxígeno. Toca respirar muy bien y hacer el tramo con calma. Se me resbalan los pies. Uy, se me resbalan. Se me resbalan los pies. Que doy esta pie y sigue derecho. Se me resbalan hoy. Pero está en esta vista. Espectacular, ¿no? Y está haciendo un día increíble. Pero les digo que uno aquí da el paso y se le devuelve un poquito el pie. Entonces toca subir con mucho cuidado. Y parece que aquí toca prácticamente escalar. No veo más subidas por aquí cerca. Bueno, subí prácticamente que escalando, pero no sé cómo bajar. Me bajé cargado porque esa
parte está complicada. Tengo con manos y pies para poder subir. Bueno, todo hay que decirlo, y es que estoy muy flojo. Todavía me siento el cansancio de la última caminata. El precio que pago por estar sedentario. Pero igual vamos bien. Así que súper. Esas vistas. Ya toqué el hielo por primera vez. Ahora solo falta tocarlo allá. El elevado totalmente despejado. Excelente día. Bueno, hay que agradecer que este día fue muy bonito. Que logramos ver el nevado. Me hubiera gustado, la verdad, llegar hasta la cima, ¿no? Necesito una preparación. Todavía me falta mucho. Miren esto. Ya empezamos a ver nieve cerca de llegar al glaciar. Hay que celebrarlo. Hurra. Hurra sin muchas energías. Miren. Eso es increíble. Totalmente despejado. Qué imponente, la verdad. Miren semejante valle que se encuentra ahí. Y ya comienza a glaciar. Espectacular, ¿no? Y ahora sí creo que llegamos, amigos. Me dijeron que aquí arriba hay una laguna. En el momento que lleguemos ya la vemos. Miren eso. Bueno, llegamos a la laguna solitaria. Vamos a seguir subiendo un poquito a ver si logramos tocar glaciar. Me tuve que poner gorrito, sombrero, porque uy no, el frío es tan fuerte que hay veces que hasta se me entume la boca. Pero es hermoso el paisaje, la verdad. Y esta ya es la cima del volcán. Y miren ese espectáculo que se va formando. Bueno, y recomendación, traer un poquito de snacks y agua también. Yo de cabeza no traje el agua y eso que la tenía en el carro. Yo también tenía comida y tampoco la traje. Yo dije, no me va a dar hambre. Pero ya son las 12 del día y qué hambre que me dio. Qué bueno que alcanzamos a ver la laguna porque está cayendo la neblina y viene para acá. Bueno, ya pisamos nieve por primera vez. Esto es un logro, la verdad es que yo nunca había... Uy, me caí hoy en vivo. Nunca había pisado un nevado. Se siente bacano pisar la nieve. Pero resbalosa. Y ahora sí llegamos a la punta del volcán. Que no es la punta. Tener mucho cuidado porque es muy resbalosa esta parte. Súper resbalosa. Y eso que voy con botes. Pero coronamos.
Comencé a traer buena chaqueta, aquí hace bastante frío y una buena botas porque se amarra bastante. De hecho hace tanto frío que se me toma la boca y no puedo hablar bien. Lo que estaría a punto de pasar sería uno de los errores más grandes que cometería en alta montaña, y es comenzar a correr por el hielo sin conocer el terreno. Mi imprudente acto ocasionaría que cayera por un pequeño cráter del volcán que sin saberlo estaba tapado por la nieve. Al caer en este vería que no tenía fondo y de no poder salir de ahí sería un game over definitivo, como dice Charlie. Y sí, ese día fue mi experiencia más cercana a la muerte. Pero por fortuna mía me encontraría con que frente a mí había una roca con la que me sostendría con todas mis fuerzas. Volver a subir no fue una tarea fácil, ya que todo el hielo hacía que todo estuviera muy resbaloso y no fuera una tarea sencilla. Pero una vez arriba me daría cuenta que tenía que regresar por el mismo camino por el que había venido, y eso significaba que todo el hielo que había pisado podía contener muchos más cráteres y de esta manera volver a caer y no contar con la misma suerte que había contado antes. Para fortuna mía logré volver sano y salvo, y gracias a eso pudimos continuar con esta aventura. Y no siendo más, continuamos. Bueno, ya llegamos al final. Esto ya es la parte del glaciar. Estuvimos ahí un par de minutos. Última recomendación: no pisen las partes que no conocen. Casi muero porque me metí a la parte de hielo y parece que había un hueco ahí y casi sigo derecho, así que casi sigo derecho. Así que recomendación, por favor, no lo hagan. Bueno, un camino lleno de emociones, bastante difícil. Creo que tengo que hacer un cambio de botas porque sí me estaba resbalando bastante. Me resbalé varias veces. Pero a pesar de todo, lo logramos y sobrevivimos. Así que a seguir disfrutando. Bueno, terminamos la aventura en el volcán Cayambe. Vamos a buscar ahora dónde almorzar, y justamente nos cogió al parecer una procesión, así que vamos a ver un poco de la cultura pues ecuatoriana. La cadena en tu pecho, mi vida, qué bonito se refleja mi vida. La cadena en tu pecho, mi vida, qué bonito se refleja mi vida. Si tu amor es para mí, en mi vida, porque dices deja mi vida. A mi regreso descartaría la ida al volcán Pululagua debido a que era bastante tarde y buscar camping a esa hora no era muy buena idea, así que me decidiría por ir directamente a Quito, pero esa será una historia para el próximo episodio.